Hola y bienvenido a la base de datos de Unibus Málaga. Una base de datos de Access está constituida por una serie de llamados objetos. Un objeto es cada una de las partes que veremos en el desplegable que tenemos aquí en la barra de la izquierda, como tablas, consultas, formularios y macros. Una tabla es el contenedor de información básico en el que está Access. Tienen un formato muy similar. Si abrimos, por ejemplo, la base dentro de la base de datos, la tabla de clientes, veremos que tiene un formato muy similar a lo que sería una hoja de Excel, ¿no? Donde en cada una de las líneas tenemos lo que vamos a llamar un registro. Un registro es un conjunto de campos asociados alrededor de un único índice, de un único número irrepetible que hace que podemos identificar ese registro, ese conjunto de datos, ¿no?, alrededor de ese número único. Por ejemplo, este registro de la tabla de clientes, vamos a tener toda la información de uno de los clientes en concreto, por ejemplo, como es Mutua Universal, donde en esta misma línea, siempre asociado por el número 1 de cliente, tenemos su nombre, su código de identificación fiscal, la dirección, el municipio, la provincia, el código postal, y así seguiríamos con cada uno de los campos que constituyen un registro. A cada una de estas casillas le vamos a llamar campo. Campos los hay de distintas naturalezas. Puede ser un campo, por ejemplo, de texto, como este, que es el alias que identifica la mutua como UNI, o este, que sería un campo numérico donde tenemos el número de teléfono, o estos, como sería el email, web, Twitter, Facebook y LinkedIn, que son campos hipervínculo. Eso lo veremos más adelante cuando veamos el formulario asociado a esta tabla. El campo hipervínculo tiene la propiedad que, por ejemplo, cuando yo escribo aquí el correo electrónico, al clicar dentro del formulario, dentro del campo email, lo que iría directamente a generarme a través de la aplicación de Windows un correo electrónico, o en el caso de web, lo que haría es redirigirme automáticamente a la web del cliente. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, ordenados, ¿no?, hasta un total de 25 clientes, si no recuerdo mal. Vemos el número de registros exacto, 25 clientes con sus datos, que en los formularios nos van a servir para, de una forma estructurada, esa misma información la tengamos, pero en un cuadro donde nos pueda resultar útil. Fijaros de que esta primera línea, este primer registro de la tabla de clientes, en el formulario clientes, toda esta información la tenemos aquí ya organizada, pero de una forma visual mucho más cómoda, mucho más potente, para que podamos trabajar sobre ella. Cada vez que queramos crear un cliente nuevo, lo único que tenemos que ir aquí abajo a los botones de registro, y ese es el botón, ¿veis? Nuevo registro, un registro vacío. Si yo voy aquí, generaría un nuevo cliente. Si ahora tenemos 25, pues este sería el cliente número 26. Simplemente al introducir su fecha de nacimiento, ¿veis? Ya automáticamente este número, este índice que siempre va a ser único, se genera automáticamente. Y el resto de datos, pues lo único que tendría que hacer, vamos a ver un registro ya creado, por ejemplo el 25, pues ir introduciendo su nombre, CIF, dirección y todos los datos que encuentro pertinentes tener del cliente. ¿Veis lo que decía del hipervínculo? O sea, el campo email, web, Twitter, Facebook, LinkedIn y otra red son campos especiales, hipervínculos, donde cuando yo clico en ese campo, lo que me va a redirigir en este caso es automáticamente a la web, a juanantonionarvaez.com. ¿Veis? Esta es la web, por ejemplo, del cliente. Si hiciera clic aquí, lo que haría sería generar automáticamente un correo electrónico a través de mi programa de mensajería, ¿no? ¿Veis? Con la dirección del cliente. Ya podría mandarle un correo electrónico. Este campo es un campo peculiar, es el campo observaciones. Aquí vamos a poner, la cantidad de texto que queramos. Veis que tenemos una pequeña barra para hacer scroll, pero vamos, fíjate que si yo voy escribiendo aquí, llegará un momento que no tengo visualidad
visual suficiente. Si estoy situado dentro del campo, lo único que tendría que hacer es mayúsculas, F2, y veis, se me abre un campo zoom, donde aquí ya sigo teniendo también la barra de scroll, pero bueno, ya tengo un campo mucho más grande. Fijaros que cuando pongo la acción zoom, tiene una peculiaridad. ¿Veis que yo estoy escribiendo ahora jotas y no se me están escribiendo dentro del campo de observaciones? Siempre que es un campo, y estos campos se llaman memo, ¿no? Y los reconoceréis porque siempre suelen tener pues la barrita de scroll aquí al lado. En este caso, mientras yo esté escribiendo aquí, tengo, a la hora de salir de él, que darle primero a aceptar. Y veis que ahora sí que me ha grabado todas las jotas que había escrito, todo el contenido del campo. Cuando escribas directamente en el campo no tienes necesidad de grabar nada. Access, la propiedad que tienes, que siempre que pones un dato dentro de un campo, ya está, vamos, inmediatamente incluido. No necesitas actualizar información ni grabarla. Solamente en el caso del campo memo, recordar que es mayúscula F2, cuando sí que tendríamos que dar a la tecla aceptar. Y aquí lo que tenemos son las distintas tarifas que podemos aplicar al cliente. Para ver qué tarifas les voy a aplicar, esa nos la dirá directamente el responsable de la empresa, ¿no? En este caso, el alias hace referencia a la mutua a la que pertenece, ¿no? Pues me voy a tarifas. Lo único que tendría que buscar son las tarifas asociadas a mutua universal, que son estas. Serían las tarifas que vienen entre la 80... No, perdón, base universal, entre las 77 y la 99. En este caso, pues voy a seleccionar las tarifas que considero que voy a tener que aplicar, que serían las 77, la 81 y la 84. Voy a poner la 81 y la 84. Estos campos los dejamos por si quiero forzar alguna tarifa en particular, pero en principio siempre lo que vamos a hacer es poner exactamente el mismo criterio que tengo. Para que no haya error ninguno de transcripción, lo mejor es que utilicemos los controles automáticos de control C y control V, ¿veis? Y que ya pego automáticamente el mismo criterio idéntico con todos los espacios, acentos y peculiaridades que tenga, ¿no? Vuelvo a hacer control C, control V, y con la 84 lo mismo. Clínica Martí Torres, control C, control V. Y los precios de cada tarifa. En este caso las 77 son 7 euros. La 81 son 4 euros. Y la 84 son 8 euros. Cierro las tarifas y ya tengo generado el cliente 25 con toda su información y además con las tarifas que sé que les voy a aplicar más adelante. Siempre vamos a trabajar desde esta pantalla de control. De hecho, nunca vamos a tener que acceder a los objetos, ya que aquí están configuradas todas las propiedades que necesito para el uso de la base de datos. Ya hemos conocido la tabla de clientes. Las demás son exactamente iguales, porque aquí tenemos la de conductores, con todos los parámetros a introducir. Va a ser la información, vamos, con los mismos criterios. El registro único de conductores y de vehículos. Son exactamente las mismas pautas de trabajo. Y desde aquí es donde vamos a generar nuestras rutas. En este caso vamos a generar una ruta para un cliente en concreto, que es ese cliente 25. Mirad, lo que vamos a ver ahora, antes de todo esto, es ver y conocer cómo funcionan estos botones de aquí abajo, que son los avances de registro, y cómo funcionan también los filtros de Access. Lo que vamos a ver a continuación es el funcionamiento de los selectores de registro y de los filtros. Vamos a hacerlo sobre un formulario que luego ya veremos cómo funciona dentro de la base de datos, pero que es muy apropiado para ver toda la potencia de filtros. Al abrir este formulario, veis, tenemos una serie de registros con una serie de campos. En este caso tenemos el campo día, campo hora, cliente, la descripción del servicio,
el alias, que en este caso hace referencia a la mutua a la que está trabajando, la tarifa que le tenemos aplicado al cliente, el importe de esa tarifa, el kilometraje, en el caso que lo haya. ¿Veis? Por ejemplo, aquí Martí Torres, carretera kilómetros, sí que tiene asociado unos kilómetros, un total y el número de factura a la que vamos a asociar. Bueno, todos estos conceptos los veremos más adelante. Aquí ahora lo que vamos a ver es el selector de registro. Siempre que quiero realizar una operación sobre un registro, primero lo selecciono con el botón izquierdo del ratón. Puedo hacer una selección con el izquierdo o varios a la vez. Si yo quiero replicar estos registros, por ejemplo, solamente dos, pues hago control C y si me voy al final, en el registro nuevo hago un control V y fíjate que ya me va a pegar esos dos registros. Le voy a decir que no les pegue por no añadir innecesariamente información, porque con la que tenemos ya es más que suficiente para que conozcamos cómo funciona la base de datos. Otro punto es importante que veáis aquí sin filtrar. Ahora, en este contenedor de información, en este formulario, lo que tenemos son 104 registros, ¿no? Aquí siempre te va a indicar en la primera parte el selector del registro en qué registro está colocado. En este caso está en el último, en el 104. Si yo cliqueara, ahora por ejemplo, en el primer registro, fíjate cómo ha cambiado y ahora está el primero de 103. Antes eran 104 porque donde estaba situado era en un registro, en el registro nuevo. Realmente tengo, si voy al último, 103, pero el nuevo sería el 104. Yo puedo ir cambiando, ¿veis? Registro a registro. Puedo ir hacia atrás, desde aquí, o puedo ir hacia adelante. O puedo ir al primero, o puedo ir al último. Todos estos comandos son comunes a todos los distintos formularios de cualquier programa que te puedas encontrar hecho con Access. Cuando yo quiero aplicar un criterio, por ejemplo, dentro del campo del cliente, yo quiero saber un cliente en concreto, por ejemplo, Francisco, ¿no? ¿Qué cantidad de información hay sobre él? Si quiero filtrar concretamente solamente a este cliente, hago un clic con el izquierdo, perdón, con el derecho del ratón, dentro del campo activo que quiero filtrar, que en este caso en cualquiera me sirve, que es el campo cliente, y fíjate de que por un lado tengo una serie de filtros que ahora veremos, pero automáticamente Access lo que me da la posibilidad de una serie de filtros totalmente automáticos que nos van a solventar la mayoría de las necesidades que tenemos. En este caso puedo filtrar igual a todos los campos que tengan exactamente escrito el nombre de ese cliente, o podría todos los campos que no son iguales a ese nombre de cliente, o todos los que contienen esa información, porque puede ser que contenga ese nombre y alguna cosa más, o que no lo contienen. El más habitual es el primero. Por ejemplo, yo quiero filtrar por el nombre de cliente. Pues aquí tengo ahora, de un total de 113 registros que tenía, solamente tengo 15. Pero fíjate aquí, el comando pone que está filtrado. Están todos los de Francisco. Pero ahora quiero aplicar un segundo filtro, que además me integre el concepto urbano solo. Fíjate que ahora ya tenemos un segundo filtro aplicado. Yo puedo ir haciendo filtros acumulativos, ¿no? Pero para quitarlos, cuando quito un filtro, ahora por ejemplo he aplicado 2, pero podría aplicar si tuviera más registros o más intereses, ¿no? Que filtrar 4, 5, 6, todos los filtros que quisiera. Pero al darle a filtrado con el izquierdo del ratón, ahora ya están los registros sin filtrar. O sea, todos los filtros se quitan en un solo comando, en un solo clic. Ahora vamos a ver lo mismo, pero aplicado a un campo fecha. En el campo fecha tengo en un principio lo mismo, igual a una fecha en concreto. Quiero ver todos los registros del 18 del 1. Los tengo aquí ya filtrados. Y repetiríamos lo mismo que hemos visto antes, pero en este caso para una fecha. Si hago un clic con el derecho, también puedo ordenar de menor a mayor y de mayor a menor. En este caso me va a resultar interesante porque así voy teniendo de una forma compacta todos los clientes ordenados por el mismo, por la fecha. Y si quiero un filtro más sofisticado, me voy a filtros de texto.
Aquí el criterio de filtro lo voy a introducir yo, porque lo conozco. En este caso es igual a un nombre en concreto. Piensa de que ese nombre tiene que ser exacto en acentos, espacios en blanco. O sea, para utilizar este filtro realmente tienes que estar muy seguro de que conoces el criterio que vas a filtrar. También tienes por no es igual a, empieza por. Eso quiere decir, por ejemplo, un empieza por es que todos los registros que empiecen, por ejemplo, por FR. ¿Ves? Y ahora solamente que empiecen por R está Francisco. Y me ha filtrado todo lo que empieza por FR y a la derecha de FR es cualquier cosa. También puede ser por no comienza por, que contiene una combinación determinada de letras. Por ejemplo, si yo quiero encontrar a un cliente, pero no me sé bien su nombre, pero sé que, por ejemplo, se llama Zambrano, pues un filtro muy potente que podría aplicar es el ZAM. Solamente escoger 3 letras, verás. Quito el filtro. Yo ahora no conozco muy bien el nombre de este cliente, pero sé que era Zambrano, pero no me sé ni el nombre ni el segundo apellido. Voy al filtro de texto, filtro por contiene. Eso quiere decir que hay una parte del contenido del campo de nombre que por lo menos seguro que esta combinación de letras, la Z, después la A y después la M, la contiene. Le doy a aceptar y claro, solamente hay un señor, en este caso, que me responda a ese criterio de filtro. O sea, como veis, este es un filtro también muy potente. Lo voy a quitar. Vamos a ver más. Filtro por. Tienes también el no contiene, sería lo mismo, pero que no que contenga esa combinación de letras. Y tenemos, igual que antes hemos visto, empieza por, tenemos termina o no termina por. Eso en el criterio de fechas va a ser algo más complejo. Y la verdad es que Access nos va a cubrir todas las necesidades. Hemos visto estas 4 combinaciones, pero fíjate qué es lo que puede hacer por ti Access. De hecho, imagínate que tengo aquí miles de registros y yo lo que quiero ir viendo cada uno de estos criterios. Podría escoger, este ya lo conocemos, exactamente una fecha que yo escribo. O sea, cualquier registro sería, en este caso, no es igual a menos esa fecha, pero aquí ya jugamos con el tiempo. Podría ser antes de esa fecha en concreto que yo voy a seleccionar desde el calendario, pues antes del día 14, ¿vale? Pero fijaros porque es que esto va mucho más allá todavía. Podría ser después de la fecha, entre 2 fechas que yo puedo seleccionar, solamente los registros de mañana, solo los de hoy, solo los de ayer, los de la próxima semana, los de esta semana. Fíjate de que yo puedo ver semana completa. O sea, no tengo por qué hacer un filtro complicado. Quiero ver cómo estoy en esta semana. Pensar de que el origen de datos que utiliza como referencia Access es la fecha de tu calendario. Si aquí tú tienes otra fecha, lo vas a engañar, ¿no? Porque esta semana, pues si hoy estamos a jueves, va a entender Access que es precisamente la semana que va de lunes a domingo, correspondiéndose al reloj que tiene Windows. Aquí sería pues la semana pasada, el mes próximo, este mes. Aquí me filtraría todos los registros, y ahora estamos en febrero, pues del mes de febrero. Aquí los del mes de enero. Aquí filtraría los del 3 del próximo trimestre. O sea, si hoy estamos a 16 del 2, pues filtraría todo lo que sería los meses de abril, mayo y junio. Aquí este trimestre, o sea, sería el enero, febrero y marzo, y así con cada una de las combinaciones que veis. Aquí tengo pues el año pasado, y aquí tengo a pasado o a futuro, siempre en referencia a la fecha actual. Vamos, los filtros de fecha son potentísimos, y veis que son muy intuitivos y muy sencillos de utilizar. Un filtro no lo puedo aplicar solamente por ejemplo, en clientes, aunque tengamos otro formato, aquí sería 3/4 de lo mismo. Yo quiero aquí, pues no sé, quiero filtrar, por ejemplo, todos los clientes que se llaman Antonio. Pues me voy a filtrar que contengan Antonio, le doy a aceptar, y aquí, ¿qué me he encontrado? Pues que la base de datos actual tengo 2 clientes que parte de su nombre es Antonio.
Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo generamos una ruta y cómo además vamos a utilizar luego la facturación. Mirad, aquí ya tengo una ruta hecha del día 17 del 2 al conductor número 1. ¿Vale? Aquí vamos a especificar siempre la fecha de la ruta, el número de conductor. Este campo se va a generar automáticamente. Si aquí pusiera conductor 2, saldría otro conductor. ¿Lo veis? Y aquí el vehículo, que es el vehículo 1. Si pusiera otro vehículo, pues saldría la matrícula del otro vehículo. Y aquí especificaremos los kilómetros con los que empieza la jornada y los kilómetros con los que la acaba. Y aquí el importe de gasolina que me he gastado en este día y los litros de gasolina que he puesto en el depósito. Aquí arriba también tenemos el formulario emergente de clientes, el de conductores, el de vehículos y el de tarifa. Y este botón sería para salir del formulario. Pues bien, este cuadro superior ya lo tenemos claro. Fíjate que lo delimita la línea de datos en gris, y esta línea de datos en gris lo que me va a delimitar va a ser todas las rutas. Aquí lo que voy a ver que están creadas para un conductor en concreto y en un día en concreto. En este caso la voy a hacer el día 17 del 2 para el conductor 1. ¿Ves? Lo único que tengo que hacer es ir introduciendo la hora, el cliente. En este desplegable siempre voy a tener el nombre del cliente, de todos los clientes activos que estén en la base de datos. Y además este número, el 22 en este caso de Javier, es un número de cliente. Ya veremos la utilidad de ese número. Aquí lo que vamos a especificar es la tarifa que le vamos a aplicar, el recorrido que vamos a realizar con él y la mutua a la que pertenece. Este campo siempre va a quedar libre para cualquier tipo de observación que queramos hacer específica de este cliente, ¿no? De este servicio que le vamos a prestar hoy. Pues a lo mejor es una persona que necesita un trato especial porque va en una silla de ruedas. Bueno, pues aclarárselo para que el conductor en su ruta de hoja lo tenga especificado. O sea, una vez generado cada uno de esos registros, vamos, esto lo único que tengo que hacer es uno por uno ir introduciendo. Pero la potencia del sistema nos la va a demostrar en que estos campos yo los puedo ir generando. Veréis, yo a la hora de ver la descripción del servicio, si hago un doble clic en tarifa, lo primero que voy a ver es, sabiendo previamente el número de cliente, que en este caso sé que es el número 11, ¿lo es? Es el número 11, María Teresa, hago un doble clic y el sistema me va a preguntar qué cliente quiero visualizar todas sus tarifas, ya que las tengo. Yo, para generar la ruta de este cliente, aquí tengo todos los servicios preestablecidos que le vamos a poder aplicar, ¿vale? En este caso, el 115 no se correspondería a él, sino que vamos a hacer un traslado urbano, que sería un 77. Si yo hago un doble clic, lo que me va a poner automáticamente es la descripción del servicio que tiene el cliente puesto en ese campo en la base de datos de cliente. Hemos dicho que era el cliente 11, ¿veis? En recorrido, calle Jalón, mutua. Es exactamente lo que hemos introducido. Y si hago un doble clic aquí, lo que me va a poner es la mutua. Aquí ya lo tengo hecho, pero veis que partiendo de cero puedo generar automáticamente estos dos campos. Si yo en este campo, haciendo un doble clic, obtengo exactamente lo que ya hemos visto, la descripción del servicio, pero si hago tan solamente un clic al entrar en el campo, lo que me va a poner exactamente es la descripción de la tarifa que tengo aplicada. ¿Lo veis? Vamos a borrar varios para que lo veáis. Y aquí podría ir recuperando la tarifa de cada cliente. No la vamos a poner, no hace falta. Si me meto Francisco, ¿no? Pues Francisco, ¿qué número de cliente es? El 12. Pues hago un doble clic. Cliente 12.
acepto, y aquí tengo toda la tarificación que podemos aplicar a Francisco. Pues bien, y aquí ya he puesto las tarifas, doble clic, me sale el recorrido que viene en tabla clientes, doble clic, mutua, la mutua, la mutua, el recorrido que tiene puesto, y si hiciera uno solo, sería la especificación exactamente que viene en su tarifa. ¿Visto? Bien, con eso ya vamos generando la ruta. Si yo esa ruta la quiero clonar para el día siguiente, fijaros que aquí, a medida que voy avanzando, voy viendo fechas distintas. ¿Veis cómo va avanzando? Aquí ahora tengo creados 8 rutas diferentes en días distintos. Imagínate que las voy a ordenar de A a Z. El ordenamiento de los registros, ya digo, es para cualquier formulario de cualquier de las bases de datos y de los formularios que tengamos hechos, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, el 18 de noviembre de 2016. Bueno, voy a generar la del día 19, en este caso, bueno, del 1 del 2017. Pues si la quiero generar a raíz de esta que ya tengo hecha, lo único que tengo que hacer, como ya hemos visto anteriormente, es seleccionar todos los registros, hago un control C, me voy a la fecha siguiente, 19 del 1, hago un control V, los pego y ya tengo toda la ruta generada. Luego ya puedo ir personalizándola porque posiblemente pues resulta que un cliente, pongamos que María Teresa, pues hoy no la voy a llevar. Pues entonces, ¿qué hago? Me voy a María Teresa, solamente tiene 2 traslados, los borro aquí directamente, dándole a suprimir y ya la he quitado. Y esta sería mi ruta del día siguiente. La ordeno convenientemente por hora y lo único que tendría que hacer es irme a archivo, imprimir, y si quiero ver una vista previa de cómo me quedaría la impresión de la ruta, pues aquí tengo mi ruta, donde veis claramente que me pone todos los datos que necesito para que el conductor pueda salir a trabajar ya. Aquí tengo la fecha, el conductor, el vehículo, aquí apuntaríamos kilómetros y gasolina, y ordenado por hora todos los movimientos que tiene que hacer el conductor durante este día. Bien, una vez ya nos hemos asegurado en el cierre del día que hemos repasado correctamente la ruta y que las tarifas están bien colocadas, vamos a ver cómo generar la factura. El proceso es sencillo porque está automatizado, pero intencionadamente no está automatizado al 100% para que podamos hacer también un seguimiento, una segunda, digamos, control, ¿no? Para que no tengamos ningún tipo de error. Nos vamos al botón de Genera factura mutua. Desde aquí tenemos acceso a todas las rutas que tenemos hechas de todo el histórico. Y vamos a filtrar concretamente por la ruta que nos interesa, que es la del 17 de febrero de 2017. La voy a ordenar por cliente. Aquí ya la tengo. Tengo un total, si miramos el selector de registros abajo, de 18 trabajos realizados en los distintos clientes. Pues lo único que tengo que hacer es clicar en el primer cuadro y ya simplemente con la tecla intro, si la mantengo pulsada, fíjate, en un momento ya tengo de una forma totalmente automática calculada la ruta. Lo único que tendré que tener cuidado es que si hay algún concepto, bueno, en este caso no lo hay, de kilometraje, piensa que el kilometraje está considerado como un euro. Entonces aquí tendría que poner el número de kilómetros. Por ejemplo, imaginemos de que esto fuera un kilometraje, ¿no? La 87, pues si es a un euro el kilómetro, tendría que poner el número de kilómetros que se han realizado, que en este caso son 25. Abajo tenemos el total. De momento, en la factura 10 tengo 94 euros. Si quisiera ver la factura ya está realizada automáticamente. Lo único que tengo que hacer es, si salgo del formulario, voy al formulario de crear factura, a 17 del 12, por ejemplo, y ahí ya tengo
la factura número 10. Todos los trabajos de esa factura lo que tengo que comprobar es que pertenezcan a la misma mutua, si no tendría que tener obviamente facturas diferentes. Vamos a repasarlo. Primero filtro por 17 del 2 y fijaros como aquí hemos cometido un error. En realidad, si lo ordeno por mutuas, aquí tengo que hay trabajos realizados en el mismo día en otra mutua. No hay ningún problema. Lo único que lo voy a adjudicar a la factura número 11. Una nueva factura que tendré también que ir generando. De tal forma que salgo de aquí y en crear factura, miro, ya tengo generada la factura número 10, que en este caso se corresponde al proveedor número 1, que es la mutua universal. Aquí no hace falta que totalice, hasta que no tenga la factura completada con los distintos asientos, no le voy a poner definitivamente el importe, ¿no? Y la factura número 11, que es mutua más. Y voy a hacer 3/4 de lo mismo. O sea, hasta que no cierre definitivamente la factura, no le voy a poner aquí el importe. Pero esas dos facturas ya las tengo creadas. De tal forma de que si voy a factura mutua y quiero ver la factura 10, ya puedo ir viendo cuál es la evolución de esta factura. Aquí ya tengo totalizados todos los trabajos realizados desde la fecha del primero. Y aquí sería la fecha del último. Aquí coinciden las fechas porque solamente tengo puesto un día. Pero vamos a hacer una prueba para que veáis cómo va cambiando. De tal forma de que ya tengo el total acumulado por cada cliente. Y si voy a ver la factura 11, me pasará lo mismo. Aquí tengo, ¿vale? Tenía varios trabajos de Laura, pero claro, están totalizados de tal forma de que me da el importe total de esos trabajos, pero también puedo ver ya cómo van evolucionando los albaranes. Si voy al albarán mutua, ahora voy a ver todos los albaranes asociados a la factura 10. Aquí tengo el primero, como son 6 los clientes que hay, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿veis? Ya está totalmente totalizado. O sea, desde aquí lo único que teníamos que hacer es imprimir. Si ya hubiera finalizado esa factura y quisiera tenerla en papel, lo único que tenía que ir es a la impresión, imprimirla y me imprimiría, en este caso, los 6 albaranes. Ahora vamos a ponerlo en vista de impresión, ¿ves? Esta sería la vista de cómo quedaría el albarán. Y fijaros que tengo, si miro los selectores abajo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 albaranes ya generados automáticamente. Cierro y para que veáis cómo va cambiando automáticamente la factura que ya tengo en proceso de creación, vamos a generar una ruta más. Del día 18. Vamos a coger la ruta del día anterior y vamos a generar con el mismo conductor otra ruta. Como es la del día 18, pues evidentemente no hay ningún trabajo todavía cargado. Como he copiado la ruta del día anterior, la pego y ahí ya tengo todos los datos de esta ruta. Pero hoy, por ejemplo, resulta de que no vamos a tener a un paciente en concreto, con lo cual, como no lo vamos a mover, lo voy a quitar, pero el paciente, Antonio Barón, le vamos a realizar un trabajo más. Vamos a comprobar qué tarifas tiene asociada. Cuidado. Primero me aseguro, es el cliente número 13, ¿lo veis? A la derecha del nombre. Pues miro sus tarifas. Y lo tengo que llevar a la Clínica del Ángel. Entonces le tendría que imputar la tarifa 95. Si tuviera algún trabajo nuevo que no hubiera previsto, en un principio lo único que tendría que añadirlo es en el formulario de tarifas, generar un concepto nuevo,
aquí lo pondría, la mutua, el concepto nuevo y el precio. Y luego, en la ficha de cliente, como ya hemos visto en un principio, imputarle ese número de tarifa. Bueno, aquí ya tenemos una ruta nueva. Lo que vamos a ir otra vez a generar la factura, que este va a ser siempre el último trabajo del día. Filtro por el día 18 y aquí tengo todos los trabajos que he realizado durante ese día. Para imputarles los precios y el total, recordar, esto se hace en un momento. Si yo estoy seguro de los datos, con clicar y mantener pulsado ya es suficiente. De tal forma de que sé que todo lo de Mutuamaz lo tengo que imputar a la factura 11. Factura 11. Recordar, control, interrogación, me copiaría los datos del registro inmediatamente superior y el resto a la factura 10. Lo único que tengo que hacer es control mayúscula, mantenerlo pulsado sin soltarlos y voy haciendo un clic con el izquierdo del ratón y ya veis cómo automáticamente me está escribiendo el 11 en todas. Bueno, aquí me he equivocado porque recordar que la factura de Uni era la factura 10. La factura 10 la pongo en todos y ya está. Si me voy a ver la factura de la mutua y quiero ver la factura 10, ya veis cómo ha evolucionado, ya son 162 euros. Cuando llegue al máximo que me permite de facturar en una sola factura la mutua, pues abriría una nueva. Y si vemos los albaranes de la factura 10, aquí tenemos los 6 albaranes, pero ya también totalmente actualizado con todos sus totales. El sistema también nos permite, si quiero hacer una factura en concreto a un cliente, un formato de factura estándar. El procedimiento sería exactamente el mismo. Primero, genero una factura desde el módulo de facturación general, que es el de crear factura. Aquí voy a crear, pues por ejemplo, una factura, un servicio que voy a hacer a un particular, que va a ser al cliente número 25, con lo cual lo primero que hago es poner el número de cliente, hago un doble clic y ya me sale la fecha. Si quisiera poner otra fecha de factura, la podría poner desde aquí o simplemente escribiéndola en el campo. Y luego yo lo único que tengo que hacer es clicar y ya va introduciendo todos los datos automáticamente. Aquí sí que introduciría el literal de la factura, el concepto. Pues por ejemplo, cena con amigos, ¿no? Porque hemos cubierto un servicio donde los hemos llevado a cenar a un restaurante y luego a sus respectivas casas. Aquí pondría, entonces ya sí, el importe definitivo de ese servicio, serían 150 euros. Hago un doble clic, ya le añadiría el IVA, por un total de 165. Para imprimir esa factura no tiene por qué tener el formato de mutua, sino el genérico, con lo cual clico aquí en factura estándar y aquí lo único que tendría que hacer es control P y ya puedo imprimir directamente una factura personalizada concretamente para este cliente. Desde el módulo de facturación también podemos acceder al repaso de todas las facturas para poder cerrar nuestros ejercicios de IVA y ver qué errores o si hay algún hueco de factura o repasar que sean consecutivas las facturas, que sean coherentes con los números de factura, que no falte ninguno. ¿Ves? Pues por ejemplo, la factura número 5 en este caso no tenemos emitida ningún cliente, pues tendríamos que cubrir ese hueco, ¿no? O sea, yo sí ordeno las facturas de A a Z, recordar que los filtros y los criterios de ordenación son comunes a todos los formularios, o sea, da igual que sea de clientes que de facturación, de tal forma que veo, primero compruebo que todas las facturas sean correlativas, luego comprobaré que todas estén emitidas con su base, con su IVA correspondiente y con su total, que todas tengan su código de identificación fiscal y que además sea coherente, es decir, que el número de facturas, ¿no?, los distintos fechas sean en orden ascendente. No puedo tener una factura, por ejemplo,
Esto estaría mal, ¿no? Porque ahora hemos estado haciendo pruebas para conocer el programa, pero no tendría ningún sentido que la factura 1 fuera del 13 del 2 del 2017 y la factura 2 del 30 del 11 del 2016. Algo hemos hecho mal. Pues bueno, pues antes de entregar a nuestro gestor en toda nuestra documentación de IVA, este formulario va a ser una herramienta muy útil para poder repasar todas nuestras facturas y ver que están correctas. Es más, muchas veces tu asesor lo único que va a necesitar es que si esto lo copias, lo recoges todo, haces un control C y lo copias en un Excel, en vez de tener que suministrarle todas las facturas en papel, le puedes enviar este documento directamente de esta hoja de Excel y aquí ya tiene el resumen de toda tu facturación del trimestre. Además, el sistema también tiene un módulo para imprimir en recibos. Si yo quiero crear un recibo, lo único que tengo que hacer es entrar en el módulo de recibos, donde, el módulo de recibos está generado en relación al módulo de clientes. O sea, aquí están detallados todos los clientes que tengo, pero concretamente, si veis aquí, tengo un módulo que me permite generar un recibo en papel. Por ejemplo, este cliente que ya le he hecho varias veces, ¿no? Yo pongo aquí, número de recibo sería el cuarto, forma de pago, elijo el contado, el importe 105 euros, fecha en la que preveo el cobro de ese recibo, por ejemplo, pues el 27 de febrero, y es un recibo. Y lo asocio, evidentemente, si hiciera falta, a un número de factura que escribiría aquí. En este caso, pues va a ser, por ejemplo, la factura 0013. Bien. Para imprimir el recibo, lo único que tengo que hacer es pulsar aquí. Me va a preguntar qué número de cliente deseo. En este caso, el cliente es el cliente número 1. Y me pregunta también qué recibo deseo. Del cliente número 1 quiero imprimir el 4. Acepto y aquí ya tenéis el recibo totalmente personalizado al cliente y lo único que tendríais que hacer es control P y ya lo podríamos imprimir. Bien, pues esto es todo lo que tienes que saber con respecto al funcionamiento de la base de datos de facturación de Unibus Andalucía. Piensa que esta base de datos es una base de datos hecha totalmente a medida de las necesidades de tu empresa. Cualquier idea que quieras aportar para mejorar tu procedimiento de trabajo, no dudes en hacerla llegar al CEO, al responsable de tu empresa, porque no te quepa la menor duda que si ayuda a que mejore la calidad de tu trabajo, ayuda a que funcione mucho mejor la empresa, que es lo que todos queremos.